distancia. Cierra las distancias, Señor. Y todo aquel que se une a través de un corazón sincero y humillado delante de ti, tú no la desprecias. Hoy nos reunimos delante de ti, mi Dios, para darte gracias, para darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios y qué hermoso es alabar al Señor y adorar a Dios. Yo espero que usted en su casa lo esté haciendo con nosotros y que pueda sentir su presencia allí en su corazón, la presencia de Dios. Y bueno, pues saludarles en esta tarde. Es una tarde calurosa. Ya me decían que me voy a ir al infierno probablemente porque no los saco, pero no es cierto, más. Ustedes me perdonan que hoy, la verdad, aquí hace calor en este lugar de la ciudad y en esta hora está tremendo el calor. Las temperaturas no sé, pero con esto sé que no debo ir ni pensar para nada en el infierno, pues si no aguantamos el calor, hermanos. Así es de que usted tampoco, ¿no? Dice que el infierno no se hizo para los hijos de Dios, se hizo para el demonio y sus secuaces. Así que usted y yo estemos bien en la presencia de Dios en esta tarde. Y les saludo con mucho gusto, deseando que la paz de Dios esté en su corazón y que estén, ahora sí que descansando, a lo mejor de descansar, porque yo creo que ya se cansaron de descansar, pero seguimos todavía en casa y vamos a obedecer esa norma que nos han impuesto y vamos a esperar en el Señor también, que para Dios no hay nada imposible y esto se pueda acortar, porque hoy oí una noticia que esto se va a alargar hasta el 30 de mayo, wow, o sea, nos vamos a ver hasta junio, santo Dios. Pero Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y yo le felicito a usted porque tiene fe y sé que tiene fe porque está viendo este servicio, está dentro de este servicio en algo virtual, ¿verdad? Y algo que la tecnología nos ha permitido hacer y yo sé que es plan de Dios también y nada sucede sin la voluntad de Dios, acuérdese eso, y es una oportunidad de Dios también para nosotros. Así que si usted está en su casita y tiene su Biblia, ábrala por favor en el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes. O antes, si me hace favor, porque quiero hablar de un tema muy especial, lo que dice, si ya se lo sabe de memoria, el capítulo 14 del libro de los Salmos, el versículo 1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Parece que está describiendo a nuestros tiempos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Amados, qué triste que esto pueda parecer lo que está sucediendo en este mundo. El mundo está pasando por una crisis, la crisis que consecuencia de alejarse de Dios llegó. ¿Por qué? Por la necedad, amados. El problema es la necedad del hombre. Y uno comete errores que traen malas consecuencias, pero somos muy necios, amados. Y siempre vamos a volver otra vez a hacer aquello que sabemos que está mal. Y es por eso que Dios ahora nos está dando una oportunidad de volvernos hacia Él. El necio
dice no existe Dios y se aleja de Dios por solamente negar su presencia en su vida. En el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes está una historia muy interesante. Es de uno de los reyes de Israel. Capítulo 13, versículo 1. Dice así: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. El rey de Judá era Ocosías. Dice en el versículo 1: comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, que era el reino del norte. Acuérdense que Israel era un solo reino. El primer rey, Saúl; el segundo rey, David; el tercer rey, Salomón. Pero Salomón hizo cosas tremendas, hizo cosas que uno dice, pues no que era el más sabio, no que era un hombre santo, sí, pero cometió errores grandes, amados. ¿Por qué? Por separarse de Dios. Fue un hombre que cometió muchos adulterios, fue un mujeriego, pero deje de eso. El problema fue la idolatría. Él llegó a ser un idólatra por la gente que tuvo en su casa, en su palacio. Y eso fue lo que le llevó a fracasar delante de Dios. Pero Dios tenía una promesa y le había dicho que no iba a quitar el reino sobre la familia de David. Y entonces Dios le dijo: ok, no te lo voy a quitar, pero por haber hecho esto, te lo voy a dividir. Amados, una casa dividida contra sí misma pronto cae. Divide y vencerás, dice un dicho romano. Y el diablo se lo aprendió muy bien. Y es por eso que se dividen las familias, amados. Se dividen las naciones. Se dividen los pueblos. Siempre que hay división o que alguien promueve la división, es una promoción diabólica. Lo vuelvo a repetir. Es una promoción diabólica aquel que está dividiendo en todo lugar y en todos lados. Porque las matemáticas de Dios son suma y multiplica. Y las matemáticas del diablo es divide y resta. Y entonces nosotros podemos entender que una familia dividida es una familia que va al fracaso. ¿Y qué es lo que lo divide? Casi siempre la infidelidad, el adulterio, el alcoholismo o el maltrato entre el varón y la mujer y los problemas económicos. Pero hay división. Cuando Dios nos manda a estar unidos, los dos serán una sola carne. Y dice la palabra de Dios que la división nos va a traer problemas siempre. Y el reino de Israel se dividió. Y la división trae consecuencias, amados. Se cometen más errores. Hasta que viene la aflicción insoportable, el ya no aguanto. Yo no sé qué me pasó, qué estaba pensando. Pero casi siempre le digo, va a haber más errores, más decisiones equivocadas. Es que ahora ya soy libre, ya me separé, ahora... ¿Y sabe qué es lo que hace un varón que ya se separó? Se vuelve a juntar con otra persona. ¿Y sabe qué? Va a repetir los mismos errores. Y la mujer que se separa o que la dejaron, va a decir, no, pero tú todavía la puedes hacer. ¿La puedes hacer qué? ¿Qué es lo que le están diciendo? Tú todavía puedes seguir pecando en otro lado. Amados, ese es el problema. De la división va a causar más y más problemas hasta que la aflicción es tal que ya no se soporta y que ya no sabes qué hacer. Y separados de Dios, amados, estamos perdidos. Versículo 1, una vez más, lo vuelvo a leer. Dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás. De él es el que vamos a hablar, del reinado de Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años.
Tome en cuenta esta cifra, 17 años. Para Dios el tiempo es importante, aunque Él no tiene tiempo, no se sujeta al tiempo, no se sujeta al espacio y por tanto no hay distancia para Dios. Pero Dios a nosotros sí nos permite el tiempo, y de acuerdo al buen testimonio de una persona, al buen actuar de una persona, Dios le da tiempo. ¿Se acuerdan lo que dice allá en el libro de Efesios? Que dice el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, y por ello vas a vivir muchos años, tendrás largura de días y te va a ir bien en la vida. Amados, el tiempo que hacemos bien las cosas nos trae también tiempo de bendición. Y yo quiero que esta tarde usted entienda esto: largura de días, años de vida por haberte portado más o menos bien, por ser obediente a la palabra de Dios, por ser obediente a tus padres, por honrarles. 17 años reinó Joacás, y dice la palabra de Dios que él estuvo por 17 años en el reino de Israel, en Samaria. ¿Y sabe por qué estuvo ahí? Porque seguramente hizo cosas buenas, seguramente algo hizo bien. Por eso está este muchacho siendo ahora el rey, y va a ser rey por 17 años. Hoy hay mucha gente que se ha vuelto necia, se han vuelto malvados, y esas gentes que no temen a Dios ni temen al hombre, no crea que van a vivir mucho tiempo. No, porque Dios es justo. Ese es el problema de muchas personas que desde temprano se meten en la maldad y van a tener un mal fin. Hace unos meses yo vi una escena muy triste en la Ciudad de México, lo vi por televisión obviamente. Unas personas, tres hombres, fueron y asaltaron un lugar, una senaduría, por decir algo, y fueron y asaltaron allí, y cuando iban huyendo alguien les disparó y mató a un joven. Iban tres, recuerde que iban tres, y el más joven cayó herido. Y al rato, cuando viene ya la ambulancia y está allí, llega el papá de ese muchacho, le dice que está herido, llega y lo abraza en sus manos y llora por él, y el hermano y el papá juran vengar a este joven. Amado, resulta que en la investigación los tres habían ido a asaltar, el padre y los dos hijos, y murió el más joven. Amados, Dios es justo, es bueno, pero es un Dios justo. A Dios no le podemos engañar, y si Dios lo permitió, porque nada sucede otra vez sin que Dios lo permita. Y si Dios permitió la muerte de este joven, fue por alguna razón, no fue de a gratis, como decimos en mi pueblo. Versículo 2, Joacás dice: e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y siguió en los pecados de ¿quién? De Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¡Wow! Mire, dice que hizo lo malo, lo pusieron por rey, pero ¿sabe qué? Apenas llegó al reinado y empezó a portarse mal. Tenía la autoridad, podía hacer las cosas, sí las podía, porque ya ahora ya tenía dinero, ya tenía un mejor trabajo, llegó y le dieron una buena plaza, y ahora ya tiene coche, y se porta mal. Cuando Dios te bendice,
¿Para qué usas la bendición? Hay gente que la usa para eso precisamente, para alejarse más de Dios. Hoy esto tiene una enseñanza, amados, para nosotros. Joacás no solamente hizo lo malo, sino que siguió a Jeroboam. Aún no era inconverso, pero era un hombre malvado. O sea, ¿por qué tenemos que seguir el consejo de la gente malvada? ¿Por qué tenemos que ir a hacer lo que otro está haciendo? O por ejemplo, nosotros los cristianos, los que conocemos de la palabra de Dios, ¿por qué te vas a juntar con los inconversos? ¿Para qué? Amado, no va a ser para predicar, ¿verdad? Sino va a ser ¿para qué? Para hacer lo que ellos hacen. Dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Porque si no, yo me voy a encargar de ti, dice Dios. Wow, eso le digo al profeta. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios permite las cosas, amados. Pero ¿qué sucede cuando una persona es bendecida por Dios? Cuando su negocio empieza a prosperar. Cuando empiezas a tener un poco de dinero, cuando tienes juventud, cuando tienes fortaleza, las muchachitas cuando son guapas, hermosas y tienen la juventud y a lo mejor sus padres tienen dinero, ¿y qué hacen? Además se sienten intocables, sienten que la pueden hacer todo y que nunca se les va a acabar eso. Y por eso hacen lo malo ante los ojos de Dios. Hombres y mujeres. Pero si Dios te ha bendecido, ¿en qué estás ocupando tu bendición? ¿Es para meterte en más problemas o es para darle la gloria a Dios? Porque dice que siguió los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos está yendo bien? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando estamos en la iglesia ya nos está yendo bien y toda la cosa. ¿Qué nos pasa? ¿Sabe qué? Muchas veces vamos a seguir el mal ejemplo de los que no vienen a la iglesia. Y dicen, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ese es el problema, hermanos. Que si Dios te escogió para que andes en el camino y para que seas muy bendecido por Dios. Y luego la Biblia dice que ese hombre, Jeroboam, nunca se apartó del mal. Y acá está Joacás siguiéndolo a él. Versículo 3. Y se encendió el furor de Dios contra Israel. ¿Y qué dice? Se encendió. Para encender se necesita algo. Unos cerillos, un encendedor. Se necesita algo para encender. Se encendió el furor de Dios. Ahora, ¿quién enciende el furor de Dios? ¿Quién? ¿Dios? No. Nosotros sí. Los que encendemos el furor de Dios somos nosotros, el ser humano. Esta mañana hablábamos un poquito acerca de la ira de Dios, amados. ¿Por qué se despierta o se desata la ira de Dios? Por el pecado del hombre, por la inmundicia, por la maldad del ser humano. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Joacás. Dice, y se encendió el furor de Dios contra Israel. Nosotros somos los que encendemos el furor de Dios. Estiramos la cuerda hasta que se rompe, amados. ¿Cómo?
sus aventurillas, con lo que hace usted, las maldades, cuántas cosas, ¿no? Yo no le puedo decir, pero van creciendo y se va guardando aquella montañita. ¿Y hasta qué? Hasta que ya Dios dice, ya estuvo bueno, ¿no? Ya me hiciste esto, ya me hiciste aquello. Usted le dice a su hijo, pórtate bien, y el niño sigue haciendo lo malo, lo malo y lo malo, hasta que usted dice, ya estuvo, ahora sí. Así es Dios también. Dios se encendió el furor de Dios. No es que tuvo mala suerte, que ahora le empezó a ir mal. No es mala suerte, amados. No es que usted esté salado, porque ellos dicen, es que yo estoy bien salado, por eso choqué. No, hermano, usted no chocó por salado, chocó porque andaba en malos pasos. Usted no se enfermó de ese cáncer porque puede ser que sí sea una enfermedad natural, normal, pero puede ser que no, hermano. Puede ser que Dios te puso ahí, permitió por lo menos que llegaras a esa situación. No detuvo la enfermedad, te llegó. ¿Por qué? Pues porque nosotros andamos en malos pasos. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero no dice que no camine, es lento. Y una cosa es ser lento y otra cosa es ser muy rápido. Y Dios es lento para la ira. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere castigar a sus hijos. No quiere hacerlos sufrir. No quiere verlos sufrir. ¿Qué papá o qué mamá se deleita en ver sufrir a su hijo? Nadie. Bueno, a menos que esté uno ahí antinatural, pero normalmente no. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces el ser humano cree que no le va a pasar nada. Que Dios no ve, que Dios no oye y que a Dios se le olvida. Falso, amados. Dios lleva todas las cuentas y está todo grabado en video 4K. Sí. Ya ni siquiera HD, ya está en 4K en el cielo. Y ahí está toda su vida. Así que, ¿y dónde andabas el otro jueves? No, pues fui a la iglesia. No, ¿cuál fue a la iglesia? La iglesia está cerrada. No. Es que, a ver, pásenle la película aquí a este joven. Ahí está la película. Ahí está nuestra vida, amados. No podemos engañar a Dios. Ahora, Dios no tiene mecha corta, porque alguien dice, es que Dios no me aguanta nada. No, Dios se aguanta, pero nosotros, es más, el aguante de Él es que dice la Biblia que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. Y eso es mecha muy larga, hermanos. Pero nosotros a veces abusamos o no nos detenemos cuando Dios nos está hablando. Se encendió el furor. Ahora, ¿qué es furor? Furor es lo mismo que enojo, es lo mismo que rabia. Y la rabia se describe como el deseo incontrolable de hacer daño, el exceso en disciplinar. ¿Ha visto usted alguna vez un perro rabioso? Yo creo que a lo mejor usted no, pero ahí en el rancho seguido se ponían así. Y nuestros padres nos cuidaban tanto de un perro rabioso que nos metían al cuarto, porque sabían que el perro iba a ir por todos lados, iba a andar por todos lados y no tenían miedo. Y le pegaran, le hicieran lo que hicieran, lo que quería era causar daño, era morder a alguien. Amados, y es que así es la rabia. Y cuando desatamos el furor de Dios, el enojo de Dios, más vale que no estemos ahí. Es el necio el que se pone a pelear con Dios, el que llega y no pide perdón y no se arrepiente. Pero ¿saben?
bueno, al menos allá en mi pueblo, agarrábamos una riata, los que ya sabían lazar, y amarraban al perro. Pero ¿qué cree que iba un travieso y lo soltaba? Hágame el favor. ¿Quién soltó al perro? Nosotros. ¿Y a quién le mordió? A alguien de los que lo soltaron. Ese es el problema, amados. Nosotros somos la causa del problema. Se encendió el furor de Dios. Dios entonces dice que entregó a Israel a sus opresores. Vea el versículo 3. Y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo, por mucho tiempo. No es gratis, amados, lo que está pasando en este mundo, en este tiempo. No es gratis. Nosotros, la humanidad, ha soltado la ira de Dios, ha encendido la ira de Dios. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por eso viene la opresión del enemigo. Hoy la opresión del enemigo es la enfermedad. Por eso la iglesia, las familias, las ciudades, las naciones, el mundo está oprimido por una enfermedad. Hay opresión, hay aflicción, amados. Y si todavía no la tiene, dentro de pocos días va a empezar la aflicción. ¿Por qué? Porque ya no tengo con qué pagar la renta, ya no tengo con qué pagar todos los gastos que tengo que hacer. La comida se está acabando y va a empezar a haber más problemas. Aflicción, amados. Por eso, ¿hasta cuándo vamos a volver nuestros ojos a Dios y a pedirle perdón, Señor? Ahora entiendo por qué está pasando todo esto. No es que me están engañando los gobiernos o que los chinos soltaron un virus o que los americanos. Nada más, olvídese de eso. Le colmamos el plato a Dios. Se encendió el furor de Dios. Y esto no se va a terminar hasta que haya suficientes rodillas dobladas y pidiendo perdón a Dios. Hemos pecado, Señor. Perdónanos. Dijo aquel muchacho llamado el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, Dios. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Pero déjame otra vez entrar en tu hogar, en tu casa. En la que era mi casa, déjame entrar, Señor. Porque allí hay comida para todos los trabajadores. Yo ya no quiero ser el hijo que tiene privilegios, pero tan solo déjame ser uno de tus obreros. Amados, esta es la enseñanza. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por eso la opresión. ¿No será que Dios nos está dando una lección? O como dicen en mi pueblo, una corregida. Nos está arrimando tierra para que nos volvamos a Dios, para que el furor de Dios se termine y no siga adelante. Pero lo bueno, ¿sabe qué dice aquí en este versículo? Dice al final del versículo, y dice: se encendió el furor y los dejó en manos de sus enemigos por largo tiempo. Amados, yo quiero decirle que esto para mí es una bendición. Aunque sea largo el tiempo, como dijimos al principio, aunque sea hasta mayo, aunque sea hasta junio, pero va a haber un día que se va a terminar esto. Bendito sea el día en que todo esto va a terminar y que podamos volvernos hacia Jesús. El día que esto termine, esta iglesia va a ser insuficiente, amados. Hoy las sillas están vacías, pero ese día va a llegar. Y yo espero y oro porque ese día se acorte, amados. ¿Para qué? Para que
que pronto estemos una vez más reunidos y alabando a Dios. Y aquellos que nunca le han alabado puedan alabarle y pedirle perdón y acercarse a Dios. Eso es lo único que nos puede salvar, amado. Dios es fiel, Dios es bueno. Fíjense lo que hizo Joacás. Mas Joacás, versículo 4, mas Joacás oró en presencia del Señor y Dios le oyó. ¿Qué hizo? Oró en presencia del Señor. Se metió a la presencia de Dios. Se arrepintió de todos sus pecados, porque nadie puede acercarse a Dios sin santidad. Nadie puede ver al Señor si nosotros no estamos en santidad. Por eso sé que Joacás se arrepintió, le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, el que pecó fui yo, el que hizo lo malo ante tus ojos fui yo. Y tienes afligido a un pueblo, la nación está afligida. Amados, ¿sabe por qué? Porque ha habido pecado en esta nación, en este mundo. Los líderes de este mundo se han alejado de Dios. Obviamente nos han llevado a nosotros y muchos fuimos con mucho gusto. Amados, pero hoy es tiempo de arrepentimiento desde la cabeza hasta los pies. La nación se tiene que doblar ante la presencia de Dios. Dice que Joacás, dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 13 del segundo libro de los Reyes, mas Joacás oró en presencia del Señor y Dios lo escuchó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, amados, en su presencia. Es decir, arrepentidos. Dice aquí en el segundo libro de las Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran a Dios, entonces, dice, si se arrepienten, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y voy a sanar la tierra y este virus se va a acabar, porque Dios es poderoso para eso y más. Versículo 4 dice: mas Joacás oró en presencia del Señor y Dios le oyó, porque miró que la aflicción del pueblo, ya no tanto la aflicción del rey, sino la aflicción del pueblo de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿Cómo no nos está afligiendo este virus, esta situación? Ya no solamente es el virus, amados, es la situación económica de las naciones. Viene una recesión económica tremenda. No se va a poder fácilmente salir. Pero dice la Biblia, por largo tiempo los afligí, pero no todo el tiempo. Y yo creo sinceramente y veo lo que dice la palabra de Dios, que va a llegar un día en que esto se va a terminar. Se termina el virus y se termina la recesión económica, pero para ello tenemos que doblar nuestras rodillas. Una vez más lo repito, tenemos que volvernos hacia el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón, acercarnos a Dios, orar a Él, buscar su rostro, dice la Biblia, y volvernos de nuestros malos caminos. Y entonces Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Jessy, ayúdame, por favor. Dios oyó y miró la aflicción de Israel. Y como dije hace un momento, Dios no se agrada de ver sufrir a sus hijos, de ver sufrir a su pueblo. El rey de Asiria los afligía. ¿Y qué pasa cuando alguien está afligido? Sufre, amados.
sufre. El sufrimiento de ver morir a un padre, a un hermano o a un hijo, duele, amados. ¿Qué era lo que había? Dolor, miseria, pobreza. ¿Qué es lo que ha traído todo esto? Dolor, muerte y pobreza. Yo quisiera que esto lo entendieran no solamente los cristianos y toda la gente, sobre todo aquellos que están en eminencia, porque si no se arrepienten esto va a seguir, amados. Necesitamos volvernos a Dios. El profeta Jeremías muchas veces habló. Le decían el profeta llorón, porque él lloraba, porque él podía ver lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y no le hicieron caso. Amados, hoy muchos predicadores que el Señor nos ha revelado un poquito de su palabra, nos paramos en la brecha diciendo, pero la gente no hace caso. Y yo no quiero ser Jeremías, no quiero ser el Jeremías de esta nación ni de este tiempo. Pero ciertamente, o volvemos hacia Dios, dejamos la necedad, o nos vamos a perder. Hoy el pueblo está sufriendo. No hay insumos para tratar las enfermedades, no hay medicamentos, no hay. Y estamos como la tiendita de no hay. No hay. Oiga, ¿tiene esto? No hay. Oiga, ¿tiene? No hay. Y nos echamos la culpa unos a otros. Pero sepa que esto es consecuencia de muchas decisiones equivocadas, alejadas de Dios. Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia y que nos sigue amando. Querido amigo, Dios te ama. Siempre te ha amado, pero hoy Dios te ama de una manera especial para decirte esta palabra. Es tiempo de volver a Dios. Arrepiéntete. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, sería bueno que hoy lo recibieras. Sería bueno que hoy te arrepintieras. Sería bueno que hoy te volvieras a Jesús. ¿Cuántos de los que hoy me están viendo, un tiempo fluían en un amor grande por Jesucristo, en el primer amor, y se fueron enfriando y se alejaron de Dios? Y hoy, por casualidad, estás viendo este mensaje. No es casualidad. Dios te ama y Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Olvídate de los demás. Dios te está hablando a ti. La situación es tú y Dios, Dios y tú. Es el pacto que hay entre nosotros y Dios. La aflicción que Dios ha permitido a este mundo es para que corrijamos nuestra manera de vivir. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Por qué no oramos juntos? Y juntos le decimos en esta tarde: amado Jesús, Dios de toda gloria, amado Espíritu Santo, perdónanos. Hemos pecado contra el cielo y contra ti.
todo lo malo ante tus ojos. Perdónanos, Señor. Sabemos que son consecuencias de nuestras malas decisiones o decisiones de otros hombres, pero finalmente también fuimos responsables. Hoy te pedimos perdón. Si tú estás allí en tu casa y quieres arrodillarte o levantar las manos o decirle: Dios, perdóname, necesito tu amor y tu perdón, porque eso traerá mi bendición. Si tú lo haces con sincero corazón, el Espíritu de Dios vendrá a tu vida y habrás dado una vuelta de 180 grados. Te habrás convertido hacia Cristo. Y es lo que más anhelamos, amado, que seamos muy bendecidos en el Señor. Cantemos para darle gracias al Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Wow. Dios les bendiga. Estaremos nuevamente, Dios mediante, domingo a las 12 del día. Y todos los días por la radio, tiempo de despertar de 6 a 7 de la mañana. Las cápsulas de fe y esperanza por la noche. Siga orando, clame a Dios, doble sus rodillas, que el Señor
hará un milagro en su vida como en la de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios les bendiga.